Semana 9, sesión 2, de acuerdo al temario de trabajo, nos toca ver, todavía estamos inmersos dentro del capítulo de las distribuciones bivariadas, ya saben, distribuciones en dos variables, ¿no? Hoy nos toca ver lo que es la esperanza matemática de una función de dos variables aleatorias. En síntesis, es simplemente la réplica de que si yo aplico para la variable x, lo mismo será pues para la variable y. Entonces, en este caso, diremos lo siguiente. Ahí está. La esperanza matemática o valor esperado, que es lo que ya sabemos, ¿no? O también le decíamos media de datos, ¿no? De una función de dos variables aleatorias se calcula de manera similar al caso de una variable aleatoria, pero considerando, ojo, como observación, la función para ambas variables. Es decir, si tiene dos variables aleatorias x, y una función que también está en esas dos variables aleatorias x, entonces la esperanza matemática de esa función se va a denotar con esta nomenclatura. Esperanza matemática, así dice, esperanza matemática de la función de variables x y variables aleatorias x y va a ser simplemente la sumatoria en variables x y, o sea, en las dos variables, de los productos f en x y multiplicada por la probabilidad de ocurrencia de las dos variables, es decir, de la variable aleatoria x, variable aleatoria y. O sea, vas a multiplicar nada más para cada valor de x y, vas a evaluarlo en la función y lo vas a multiplicar con su respectiva probabilidad. Esto que estás viendo aquí son para, si ves sumatorias, ya sabes que es para variables discretas, ¿no? En este caso, como aquí estoy viendo sumatoria, es porque este x y este y son variables aleatorias discretas, ¿ya? Variables aleatorias discretas. O si las variables son continuas, en este caso ya no hablo de sumatoria, ¿no? En este caso ya hablo de integración. Cuando tú veas variables continuas, inmediatamente ya estás frente a una integral. Y en este caso es una integral doble, ¿correcto? Entonces, la esperanza matemática de la función en dos variables x y va a ser la integral doble del producto de las funciones f en variable aleatoria x y multiplicada por la función de probabilidad en x y, ¿no es cierto? Diferencial de x, diferencial de y, donde obviamente el p, en el caso discreto, es la función de masa de probabilidad conjunta, tanto para x como para y, discretas por supuesto. Este p es cuando hablamos de discreto, y este f es cuando la función de densidad es para variables continuas, ¿correcto? Muy bien. Visto esto, un ejemplo, ya, un ejemplo. Antes de hacer el ejemplo, aquí voy a poner una observación. Importante esta observación. El cálculo que ves ahí dice es útil para determinar el valor esperado de una función de dos variables aleatorias, lo que proporciona una medida de la tendencia central de la distribución conjunta de ambas variables. Bien, ahora sí, vamos al ejemplo. Ya está. Consideremos dos variables aleatorias x y con las siguientes funciones de masa de probabilidad conjunta.
Entonces te pueden proponer el ejemplo así. Ahí está. En este caso estamos en el discreto, ¿no? Ahí está el discreto. Em, Tenemos que la probabilidad conjunta para x y en el primer caso pues es 0,1, ¿no? En el otro caso es 0,2, 0,3, 0,4, 0 en otros casos. Recuerde que al momento de sumar siempre la suma de las probabilidades me debe dar 1. Estos valores de probabilidad solamente se dan para los casos específicos en que x toma el valor de 1 y toma 2. X1, y3, x2, y2, x es 2 y y es 3. Queremos encontrar la esperanza matemática de esta función en dos variables, f en x y, que es igual a x, variable aleatoria x, más variable aleatoria y. Entonces, ¿qué debemos hacer? Facilito. Simplemente vas a empezar a calcular cada una de las funciones en cada una de esas respectivas variables. Es decir, vas a hacer lo siguiente. Ahí está. Primero enumeramos los posibles valores que puede tomar la función. Ahí está. Ese es tu primer paso. Primero vas a enumerar los posibles valores de esa función y sus respectivas probabilidades. Entonces, yo quiero la función en 1, 2. Entonces, sumo. Pues, función en 1, 2 sería 1 más 2, de acuerdo a la correspondencia. 1 más 2, 3. Ya tengo la función en 1, 2. Fácil, ahora calculo la probabilidad cuando x es 1 y es 2. Pero eso va a ser dato de tu problema. Eso es 0,1. La función en 1, 3, la suma es 4, obviamente, y la probabilidad es 0,2. La función en 2, 2 es 2 más 2, 4. La probabilidad es 0,3. La función en 2, 3 es 2 más 3, 5 y la probabilidad va a ser 0,4. Entonces ya tengo las funciones y sus respectivas probabilidades conjuntas. ¿Qué tengo que hacer, estudiante, de acuerdo a la fórmula para poder hallar la probabilidad? En este caso, perdón, la esperanza. Tengo que utilizar la expresión, ¿ve? Entonces la esperanza se calcula de esta manera. Doble sumatoria de los productos de la función multiplicadas con cada una de sus probabilidades conjuntas. Entonces, 3 por 0,1, 4 por 0,2, 4 por 0,3, 5 por 0,4. Operando nos sale que la esperanza matemática es de el valor 4,3, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros diremos que la esperanza, eso ponemos acá, la esperanza, ya no lo copio, ahora sí, ya está. Por lo tanto, la esperanza matemática de esa función en dos valores no es otra cosa que la expresión 4,3. Esa es la esperanza, ¿ya? Ahora, para que lo tengas más claro, ¿qué cosa me va a brindar ese resultado? Porque te pueden preguntar, pues, la conclusión, ¿no? Entonces, tú vas a decir lo siguiente. Ahí está. En términos más simples, ese 4,3 es el valor promedio esperado de la suma de los valores x, y cuando se toman muestras de acuerdo con las probabilidades dadas por la distribución conjunta de x e y. Eso implica que si repitiéramos este experimento muchas veces y calculáramos la suma de x más y, cada vez el promedio de todas estas sumas sería aproximadamente 4,3. O sea, no basta con que yo haga el experimento una vez, yo puedo hacer muchas veces el experimento de encontrar esa función utilizando estas variables aleatorias y la esperanza es que esa suma simplemente va a ser 4,3. Muy bien, eso es con respecto al
a lo que es la esperanza matemática de una función en dos variables aleatorias. ¿Ya? Vamos al siguiente punto. Covarianza, coeficiente de correlación, esperanza matemática condicional. Ya, son tres conceptos importantes, entonces vamos a definir cada uno de ellos y vamos a dar un ejemplo general de los tres porque los tres están completamente amarrados. Es decir, si quiero llegar a la esperanza matemática, debo pasar por el coeficiente de correlación y si quiero el coeficiente de correlación, debo entender qué es la covarianza. Entonces, primero covarianza. Ahí bien claro dice estudiante que viene a ser una medida de la relación lineal entre dos variables que son aleatorias, ¿correcto? Entre dos variables aleatorias. Se calcula como la esperanza del producto de las desviaciones de cada variable respecto a sus medias. Matemáticamente, la covarianza entre dos variables aleatorias X y Y se denota como covarianza de X y la vamos a calcular de esta manera. Ahí está. Esa covarianza es igual a la esperanza de la variable X menos, obviamente, la esperanza de justamente la variable aleatoria X. De la misma manera se calcula la variable aleatoria Y con su respectiva esperanza. Si esta covarianza es positiva, entonces las variables X y tienden a aumentar juntas, es decir, las dos van a aumentar en paralelo. Pero si es negativa esa covarianza, esas dos variables van a aumentar de forma dispareja. Es decir, una aumenta y la otra disminuye. O sea, mientras una aumenta, la otra disminuye, se convierten en inversas. Por lo tanto, si la covarianza es posi, la relación de las dos variables es directa, aumentan juntas. Si es negativa, la relación de variables disminuye. Y si es cero, indica que no hay relación lineal entre esas variables. ¿Correcto? Ese es covarianza. Ahora vamos a definir al otro que es el coeficiente de correlación. Estos son los elementos que ya nos van a dar luz para entrar a lo que es la, en este caso, aproximación por mínimos, mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, coeficiente de correlación, sencillo también. Dice, el coeficiente de correlación es una medida estandarizada de la relación lineal entre dos variables. Ya está. Y la vamos a calcular como la covarianza, ¿se dan cuenta? O sea, para yo poder encontrar el coeficiente de correlación, necesito tener covarianza entre las dos variables dividida por el producto de sus desviaciones estándar. Es decir, requiero la desviación estándar de la variable X con la desviación estándar de la variable Y. Matemáticamente, ese coeficiente de correlación entre X y Y se va a denotar como, ahí está, ρ de XY. Eso viene a ser coeficiente de correlación y se va a calcular con esta simple fórmula, la covarianza entre el producto de las desviaciones. ¿Qué desviaciones? Estándar. Y para llegar a la desviación estándar tienes que hacer la varianza de cada una de esas variables, pues, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estos son desviaciones estándar de X y el coeficiente de correlación va a ser un valor entre -1 y 1? Si el valor es 1, indica correlación positiva perfecta. Las dos variables son directas. Si es -1, indica una correlación negativa perfecta, es decir, las dos variables son inversas. Y si es 0, indica ausencia de una correlación de tipo lineal. Ya está. Entonces ya estamos viendo que la covarianza y el coeficiente de correlación están amarrados. Ahora vamos a ver el tercer punto que es la esperanza. ¿Ya? Entonces ponemos ahí. Hay chispas.
Este, la esperanza matemática condicional. En este caso dice, es la esperanza de una variable aleatoria dada cierta información adicional. Formalmente, si tenemos una variable aleatoria X y un evento A, la esperanza matemática condicional del X dado A se denota como esta expresión. O sea, es más o menos como lo que ya hemos visto en probabilidad condicional de una variable y teorema de Bayes. Y se calcula de esta manera. La esperanza matemática condicional del X, de la variable X, dado el evento A, es simplemente la suma de la variable X por la probabilidad de la variable X dado el evento A. ¿Ve? Esa probabilidad X, no te olvides, es la probabilidad cuando X, dado que ocurre o ya, ¿no? Ya ocurrió el evento A. En el caso continuo, la suma se reemplaza por una integral, claro. Aquí estamos hablando todavía a nivel discreto. En el caso continuo lo haces por una integral y la esperanza matemática condicional captura la expectativa promedio de la variable X bajo la información dada ocurrida por el evento A. Estos tres están amarrados, estudiantes, entonces vamos a ver un ejemplo general de los tres, ¿ya? Como los cálculos son bien tediosos, por eso ya lo tengo listo, ¿sí? Los cálculos son muy tediosos, entonces el tiempo que tenemos es muy corto. La ventaja que tenemos sobre ello es el video, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahí tenemos este ejemplo. Dice, supongamos que tenemos dos variables aleatorias X y Y que representan las horas de estudio semanal de un estudiante para dos materias diferentes y los puntajes obtenidos por el estudiante en los exámenes correspondientes respectivamente. Consideremos los siguientes datos hipotéticos para X y. La variable X es horas de estudio semanal y Y es puntaje en el examen. Entonces, acá tengo que para 4 horas obtiene 70, 6 horas 75, 5 horas 72, 3 horas 68 y 7 horas 78. Entonces, habría que ver, ¿no? Si esto viene a ser directo o inverso, si es una relación directa o es una relación inversa. Entonces, para eso, debo de calcular primero la covarianza. Entonces, vamos poniendo eso acá. El cálculo estudiante lo puedes hacer a través de programas, ¿no? A veces usan Excel para hacer cálculos de covarianza porque simplemente sumas promedios. Otros más avesados usan MATLAB, ¿no? MATLAB, pero para hacer MATLAB tienes que haber llevado un curso de programación en MATLAB. Otros usan MATCAT, otros usan SPSS, pero la diferencia es que necesitas obviamente un permiso para usar eso, ¿no? Otros usan Minitab para hacer estos cálculos, ¿correcto? Entonces, lo más en este caso factible es el MATLAB, pero eso se usa cuando tienes pues una gran cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, acá 30 datos para horas de estudios semanales y 30 datos para puntajes en el examen. Entonces ahí sí obviamente a mano sería muy innecesario hacerlo. Entonces los programas, los software funcionan más cuando la data tiene mayor cantidad de información. Ahí sí me sirve, pero si es pequeño, puedo calcularlo, ¿no? Calculamos la covarianza entre X y, ya está, simplemente necesitamos calcular las medias. Suma de datos entre el total, ya tengo las medias. Una vez que calculo las medias, la covarianza se va a calcular de esta manera. De acuerdo a la formulita, aquí lo vas a entender mejor. Ahí está bien. Ese es el cálculo de la covarianza. Entonces dices, covarianza es igual a la E de X menos el X barrita. ¿No recuerdan que acá decía EX? Recuerdan EX es media de datos, pues, ¿no? Menos la media de datos. Entonces es simplemente X menos 5 Y menos 5. Vas a multiplicarlas, ¿correcto? Y como son 5 datos, entonces simplemente entre 5. O sea, la esperanza viene a ser la suma de estos datos entre 5, ¿no?
Cuando digo de la suma de estos datos es porque estos datos los vas a multiplicar. La primera variable en X es 4, la primera variable en Y es 70. A ellos le restas la media, los vas a multiplicar y los vas a sumar. Entonces, en el cálculo B, ya no lo voy a hacer acá porque ya es repetitivo. Lo que sí es vamos a ir reduciendo los cálculos y al final el valor va a ser menos 0,16. Ese viene a ser la covarianza obtenida, ¿ya? Una vez que tengo la covarianza, me voy al cálculo del coeficiente de correlación. Ya está. Entonces, ahí está el coeficiente de correlación. 2. ¿Ves? Ahí está, 2. Cálculo del coeficiente de correlación. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es, usando la covarianza calculada y las desviaciones estándar de X e Y, podemos calcular el coeficiente de correlación. Fácil. Desviación estándar, raíz cuadrada de 1/5, sumatorias de igual 1 hasta 5, porque son 5 datos y vas a restar cada dato menos su media. Eso elevado pues al cuadrado. Bien, lo haces para los 5 datos. 4 menos 5 al cuadrado, 6 menos 5 al cuadrado, etcétera. Operando 13 quintos, raíz de eso, 1,612. Esa es la desviación estándar de la variable X. Necesitas ahora la desviación estándar de la variable, en este caso, Y. Ya está. Ahí está. Desviación estándar de la variable Y. El mismo proceso. Vas a operar la raíz cuadrada de las sumas de las diferencias de cada dato de Y con respecto a su media elevado al cuadrado. Son 5 datos, son 5 sumas. Operas cada una de ellas, calculas la raíz y te va a dar 3,67. Entonces, con eso puedo hallar el coeficiente de correlación, que no es otra cosa que la división entre la covarianza con las desviaciones estándares de cada una de esas variables. Eso es lo que tienes que saber y dominar. O sea, para eso está el curso. O sea, para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Si usas el software, entonces ya sabes cuando el software te brinde los resultados, obviamente sabes que estás calculando. Si acá es negativo, ¿qué indica? Dice la teoría. Obviamente las dos variables tienen una relación, en este caso inversa, ¿no? Ahora vamos a calcular la esperanza matemática condicional, ¿ya? Entonces, vamos ahí, ya está, listo. La esperanza matemática condicional indica lo siguiente en el cálculo del problema. Supongamos que sabemos que el estudiante ha estudiado 6 horas para la materia X. Queremos calcular la esperanza matemática del puntaje del examen Y, dado que ahí está el evento, dado que el estudiante ya estudió 6 horas. Entonces utilizamos la fórmula de esperanza matemática condicional. La esperanza es, quiero saber cuál será su puntaje, Y, la variable Y, cuál es su puntaje, dado que la variable aleatoria X es que ya estudió, el evento es que ya estudió 6 horas. Entonces esto no es otra cosa que sumar el Y por la probabilidad conjunta de Y igual Y, dado que X es 6, ¿no? Entonces, cuando X es 6, tú vas a tu tabla, pues, ¿no? Entonces, miras tu tabla, el evento es 6, el puntaje obtenido es 75. Entonces, simplemente lo vas a reemplazar. Probabilidad de 75 dado 6 más 0. ¿Y por qué 0? Porque ya, obviamente, la probabilidad de otros puntajes, en ese caso, no hay, ¿no? Lo vamos a considerar constantes, 0. Entonces, obviamente, 75 por esta probabilidad que es 1 nos va a dar como resultado una esperanza matemática de 75. Es decir, el estudiante va a obtener los 75 puntos, dado que estudió 6 horas. ¿De acuerdo?
Ahora, los significados de cada uno de estos resultados, ahí ya como bien le hemos explicado, ¿no? Ahí está. Bueno, esta data está arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ya está. Listo. Este era el más larguito porque los tres están amarrados, ya, o sea, los tres tienen que estar en un solo problema. Esto significa que dado que el estudiante ha estudiado 6 horas, esperamos que su puntaje en el examen sea 75. Este ejemplo ilustra cómo calcular covarianza, coeficiente de correlación y esperanza matemática en un contexto práctico. Reitero, si quieres lo puedes aplicar para muchos datos, pero te va a tomar mucho tiempo calcular cada uno de ellos. Entonces ahí se hace necesario el uso de un software matemático. ¿De acuerdo? Muy bien, eso ya no está en el alcance, ¿no? El software. La parte del software es programación. Si es que quieres usar MATLAB, programación en entorno MATLAB, ¿no? Muy bien. El que sigue es lo llamamos momentos. Ahí está. Los momentos no es otra cosa que las que ya hemos visto, ¿no? En este caso, la media, la varianza, la desviación estándar, etcétera. ¿Correcto? Dime, Luis, te escucho. O bueno, te leo. Sí, sí es recomendable. Sí es muy bueno el SPS. Es más, si ya tú estás haciendo de repente un programa de maestría o te vas a hacer una maestría, la mayor cantidad de problemas en cuanto a maestría es análisis de dos variables, ¿no es cierto? Entonces siempre vas a hacer una estadística. Entonces cuando haces una estadística vas a necesitar de un software porque ahí tu data va a ser muy grande, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un estudio de una determinada población con 300 personas y vas a sacar datos sociodemográficos o datos específicos, imagínate hacer las fórmulas a mano. O sea, se te va a ir prácticamente un año haciendo solo fórmulas. Entonces ahí es recomendable, obviamente, un software matemático. Pero como bien dice, ¿no? O sea, yo también en ese caso aprendí que los ingenieros decían, ¿de qué te vale agarrar un software y vas a meter la data y no sabes qué cosa estás metiendo? No es como cocinar a la mala. Entonces, por eso es que en este curso se está dando la parte teórica para que usted sepa qué cosa va a meter a un software. Eso es lo que estamos nosotros haciendo en esta parte. ¿Correcto? Ah, sí, eso lo van a tener, entiendo, en su aula virtual, Richard. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, con respecto al software SPSS, tienen que tener el software craqueadito, ¿no? Porque si no vas a tener problemitas, o bueno, cuesta un poco carito, ¿no? Pero bueno, si haces maestría, sí, te va a servir bastante. Claro, uno piratita, craqueadito. Claro. Bien, chicos, vamos a los momentos. Ya estamos terminando ya esta parte. Reitero, el alcance del curso no es que te haga programar ahorita un MATLAB o un SPSS, ¿no? Eso ya podría ser de repente alcance de repente tema, no sé, de repente la institución puede proponer eso, ¿no? Pero nosotros en la parte del aspecto teórico práctico le brindamos al estudiante las herramientas que va a necesitar para poder entender qué cosa va a meter al programa. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso, chicos, estudiantes, revisen, por favor, los videos y las clases, los archivos. ¿De acuerdo? Cuesta bastante trabajito hacer esto. Claro. Por dos, por dos, por dos. Ya está. ¿Qué cosa es un momento? Entonces, los momentos son estadísticas que proporcionan información sobre las características de una distribución de probabilidad. Hay varios momentos importantes, pero los más comunes son la media. La media de la data es un primer momento, la media es la distribución de la probabilidad, es simplemente el promedio de los valores de la variable aleatoria ponderadas por sus probabilidades. Matemáticamente, si X es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad F, entonces la media, mira, la media de esa variable aleatoria X, también conocida como esperanza,
se denota como X y se calcula con esta expresión. En este caso, eso viene a ser el primer momento, ¿correcto? Estos son para distribuciones ya de probabilidad. Ujú. Muy bien, la que viene es el segundo momento, también conocido por ustedes, la varianza. O sea, cada indicador que hemos estudiado al final era un momento en estadística. Recibe ese nombre. El segundo momento, la varianza, ahí está. La varianza te mide qué tan dispersos están los valores respecto a la media. Y su fórmula está acá. ¿Ven? La varianza de la variable aleatoria X es la esperanza de X menos la esperanza de X. Recuerden, ¿qué cosa es la esperanza de X? Esto que está acá es simplemente la media de los datos, ¿no? Y todo eso elevado al cuadradito. Ya está. Bien, el tercer momento es la desviación estándar. Y aquí está. Desviación estándar, en este caso, viene a ser la raíz cuadrada, pues, de la varianza. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida de la dispersión de los valores alrededor de la media. Por lo tanto, los momentos pueden ser de varios órdenes. El orden va a implicar el trabajo que vas a realizar para hacer el estudio de una variable. Por ejemplo, dice el valor del en la variable x a la k. Los momentos de orden superior proporcionan información adicional sobre la forma de la distribución de la probabilidad. Estos momentos que usted está viendo, ¿no? Son fundamentales en la teoría de la probabilidad y estadística. Estos te van a proporcionar una descripción cuantitativa, no cualitativa, de las características de una distribución de probabilidad. Esos son los respectivos momentos. O sea, ya está, ¿correcto? Ahora, si queremos un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo. Entonces, obviamente, podemos decir este ejemplo, ¿ya? Acá les brindo un ejemplo. Dice, vamos a utilizar el mismo ejemplo para que esté amarradito, ¿no? O sea, para que no se pierda la idea. Lo mismo que estábamos viendo hace un rato, pero le vamos a calcular los momentos. Entonces, vamos a hacer la media. ¿Qué cosa viene a ser la media? El primer momento. Si en el examen o en la evaluación te dicen calcula el primer momento de la tabla de dos variables, en este caso aleatorias, ya sabes que es una media. Pues ves, ya está, ese es el nombre. Vas a calcular, ¿no? En este caso la esperanza o simplemente la media de cada una de las variables. Ya está. Luego, para hacer la varianza, obviamente necesitas calcular primero la media. Como ya la media ya la tienes, ¿no? Ya la tienes, ya la has calculado en el primer momento, entonces ya tienes esta data y lo único que vas a hacer es utilizar tu formulita, ¿no? Que la varianza, así como te lo he explicado hace un ratito, es la variable aleatoria X menos su esperanza, que no es otra cosa que el valor de la media de los datos, eso elevado al cuadrado. La varianza de la variable es 2 y para Y ya no lo vamos a hacer porque es un proceso similar. Si gustas, tú a manera de práctica, calcúlalo en paralelo, pues, ¿no? Para que veas cómo se va operando, tomando como ejemplo y como espejo al cálculo de la varianza de la variable aleatoria X. Una vez que tienes eso, calculas la desviación estándar. Muy bien, entonces la desviación estándar, sencillo, simplemente sacarle la raíz cuadrada a esa varianza. Ya está. Le sacas la raíz cuadrada a la varianza y listo. Ahí queda el problema. Muy bien. Conclusión de esto, una conclusión de lo que acabas de visualizar es simple. Está. O sea, ¿qué cosas significan esos cálculos? Ahí está. La conclusión de este ejemplo es que hemos calculado algunos momentos importantes como la media, varianza, desviación estándar, ¿correcto?
que van a ser el estudio de las variables que representan las horas de estudio semanal y los puntajes del estudiante de forma, en este caso, respectiva, ¿no? Bien, ahí usted puede visualizar el análisis de cada una de esos momentos. ¿Ya? Muy bien. A continuación, la distribución normal bivariada. En este caso vamos a ver las distribuciones marginales, las distribuciones condicionales, la matriz de covarianza y lo que viene a ser la regresión lineal. ¿Ya? Entonces vamos con las distribuciones marginales. La primera son las distribuciones marginales. Ya con eso cerramos este capítulo y pasamos al otro. ¿Ya? Muy bien, ya está. Entonces aquí vamos a poner lo que viene a ser la distribución marginal. Ahí está. Dice, la distribución marginal son aquellas que se describen o que describen las características de una sola variable en un conjunto de variables aleatorias. ¿Ven? Nada más. O sea, vamos a hacer el análisis de una con respecto a un total de variables. Estas distribuciones se van a obtener a partir de la distribución conjunta de varias variables aleatorias, considerando solo una variable a la vez y sumando e integrando sobre todas las demás. Por ejemplo, si tienes un conjunto de variables aleatorias X e Y y una distribución conjunta, las distribuciones marginales de X y Y se obtienen sumando o integrando, qué sencillo, las posibilidades o las posibles combinaciones de X y para obtener la distribución X y de forma respectiva. Esto tiene un cálculo previo, ¿ya? Eso te lo voy a poner acá. Es la formulita con la cual se va a trabajar. Ahí está. Entonces dice, la distribución marginal de X se denota como f en X, es como si estuvieras derivando a la función. O sea, cuando hablan de marginal es simplemente una especie de derivada. Entonces vas a derivar a la función, pero obviamente no vas a derivarla pues a la función de probabilidad, sino la vas a integrar con respecto a la variable y. Y en la otra, la distribución marginal es integrar a la función con respecto a la variable x. Esas son sus fórmulas, en este caso, matemáticas de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede claro esto. Vamos a considerar un ejemplo. Con el ejemplo ya queda más holgado. Entonces, aquí vamos a poner el ejemplo. Ahí está. Consideremos, dice, como ejemplo, el uso de las dos variables aleatorias x e y. Ya está. Y su distribución conjunta dada por esta tabla. ¿Ves? Ahí está. Para x y para y, los valores que están inmersas en la tabla son sus probabilidades, ¿no? Entonces yo quiero la distribución marginal de x y, entonces debo sumar todas las posibles combinaciones. Vamos primero con x. Para x igual 1, obviamente fx1 va a ser f en 1, 1, f en 1, 2, f en 1, 3. ¿Ves? Vas a sumar 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 4. Ya está. Para x2 igualito. Cuando x es 2, fijo 2 y tomando valores para y. 1, 2 y 3. Sumo 0, 5. Por lo tanto, la distribución marginal de x va a ser cuando sea 1 y cuando en este caso sea 2, ¿correcto? 1 y 2. Cuando sea 1 va a ser 0,4 y cuando sea 2 va a ser 0,5. De igual manera va a suceder con el y. Perdón, este es x. El otro es y. Ahí está. La distribución marginal de y igualito.
Cuando y es uno, el uno se fija y el x va cambiando. Uno 2 sumo 0 3 para y igual 2. Uno y 2 va cambiando en x, 0 3. Cuando y es 3 el x va cambiando 1 2 otra vez 0 3. Y entonces lo que voy a hacer es nuevamente sumar. Ponerlos en mi tablita. Ahí está mi tabla de distribuciones marginales. ¿Ven? Sencillo. Las distribuciones marginales nos dan la probabilidad de cada valor individual, ignorando las otras variables. ¿Correcto? Muy bien. Lo que sigue a continuación, a ver, que sigue a continuación es las distribuciones condicionales. Su mismo nombre lo dice, ¿no es cierto? Una distribución condicional, aquí lo vamos a escribir en la siguiente página. Distribución condicional. Ya está. ¿En qué consiste la distribución condicional? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Es sencillo. La distribución condicional obviamente requiere de la distribución marginal. ¿De acuerdo? Si no tengo la distribución marginal, entonces obviamente no voy a poder calcular nada. ¿Ya? Entonces tienes que haber manejado el concepto. Reitero, como estamos tratando de cubrir esta parte teórica, sugiero ver de nuevo el video y obviamente junto con el archivo de clase que vas a recibir, ¿no? Bien, dice acá, las distribuciones condicionales describen la probabilidad de que una variable aleatoria, dado ciertos valores o condiciones de otras variables aleatorias, hacen que la probabilidad o la distribución condicional modela la probabilidad de una variable dada una información adicional sobre otra variable. Esa es una condición, ¿correcto? La distribución condicional de una variable aleatoria X, dado que otra variable aleatoria Y toma un valor específico y se denota como f de X y, las dos, ¿ven? En las dos variables. ¿Por qué en las dos variables? Porque vamos a ver la probabilidad de X dado que ya ocurrió el Y. Esta distribución representa lo que acabo de explicar, ¿no? Ahí está el nombre. La distribución se calcula utilizando la regla de Bayes y la distribución conjunta que ya estudiamos. Entonces, el f en xy, x dado y, es igual a fxy con los valores xy sobre la distribución marginal de y con respecto a la variable. Esto podemos verlo a través de un ejemplo, pero antes de ello tengo que precisarles, siempre me gusta precisarles la leyenda, ¿no? Donde, ahí están los nombres, esto viene a ser fxy, x, y, la función de densidad de probabilidad conjunta de ambas variables, y el f de y es la función de densidad de probabilidad marginal de y, que es lo que ya hemos estudiado líneas arriba. Esta fórmula nos va a dar como resultado la probabilidad conjunta de xy dividida por la probabilidad marginal de y. Esto también conocido como probabilidad conjunta. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Consideremos que tenemos dos variables, x y con la siguiente distribución conjunta nuevamente. Supongamos que queremos encontrar la distribución condicional x dado que y es 2. Es decir, f en x dado que y es 2, es x2. Sencillo, otra vez simplemente vamos a decir que para esa distribución condicional necesitamos obtener la probabilidad marginal de y eso ya te enseñé a calcular, ¿no? Si yo quiero que la función en y sea 2, va cambiando el x, 1, 2, 2, 2,
saco los valores de la tabla 0,3. Eso lo puedes utilizar en la formulita. La f en 1, 2, f de 1 dado 2 va a ser 0,2 entre 0,3 2 tercios. El otro, cuando x es 2, f en 2, 2, dado el otro valor, f en y2, que es 0,3, 1 tercio. Por lo tanto, ya tienes aquí la distribución condicional de x, dado que y es 2. ¿Ves? 2 tercios, 1 tercio. Esto indica que la variable aleatoria y toma 2, o sea, el evento que ya pasó, es la probabilidad de x toma el valor de 1, es 2 tercios, y que la probabilidad de x tome 2 es 1 tercio. No hay más que hacer. ¿Correcto? Muy bien. A continuación viene el siguiente punto, que es la matriz de covarianza. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Listo, chicos. Matriz de varianza, covarianza. Ya está. Bien, la matriz de varianza, covarianza no es otra cosa sencillo. Vamos a ponerlo ahí. Este viene a ser el punto número, estoy en la 8.8, ¿correcto? Aquí ya le puse el ejemplo, ¿no? Sí está bien. Correcto. Ahí está, esa es la matriz de varianza, covarianza. Ah, su prof, eso ya no lo hago, dice. No es nada del otro mundo, simplemente es una matriz cuadrada que contiene las varianzas de la variable en la diagonal principal y las covarianzas entre todas las posibles combinaciones de pares de variables en las otras posiciones. Por ejemplo, si tengo un conjunto de n variables aleatorias, esto sí ya lo podría resolver tranquilamente un MATLAB, ¿no? Claro, porque tendría n variables, puedo tener 20 variables, 30 variables. Entonces, obviamente, trabajar con una matriz de ese tipo humanamente se puede hacer, pero toma mucho time. Entonces, por eso acá les digo, ¿no? En este caso, lo que usted va a decir es la varianza de x y var es la varianza de la variable x y la covarianza es de x y xj es la covarianza de las variables x y xj. Esto sí ya les enseñé a calcular y ya saben cómo se calcula. Entonces, cuando usted meta esta información en un software, obviamente te va a dar la respuesta, ¿no? Yo quiero calcular la matriz de covarianza. Es importante, dice, que la matriz de varianza y covarianza debe ser simétrica respecto a la diagonal. ¿De acuerdo? Muy bien. Les voy a poner un ejemplo con 3 variables nada más, porque como les digo, puedo tener 20 variables, 30 variables, pero no sería el caso de explayarnos tanto en ese cálculo, ¿no? Simplemente puedo plantear con 3 variables y la forma del trabajo se va a replicar en los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí les voy a proponer un ejemplito de la matriz de covarianza. Entonces dice, supongamos que tenemos, dice, un conjunto de datos, ¿no? Con 3 variables nada más, tres nada más. Para ilustrar, ahí está, esos son los datos de la variable 1, variable 2, variable 3. 5 variables, 5 datos para cada variable. Ahora, primero, ¿qué vamos a hacer para encontrar la matriz de covarianza de esto? Primero vas a calcular la media de cada variable. Claro.
Suma de datos entre cantidad de datos. No es nada del otro mundo. Luego vas a hallar la varianza de cada dato. Es decir, vas a hacer esta sumatoria, ¿no? De cada una de las variables. Luego vas a calcular las covarianzas, que es el producto de cada una de las dos variables, ¿no? Variables, en este caso, tomadas de dos en dos, x1 con x2, ¿no? Finalmente, esos valores lo vas a llevar a la matriz y fin, acabó. ¿Ves? Luego construyes la matriz de varianza-covarianza colocando los valores obtenidos. Esta matriz proporciona información sobre las varianzas individuales de cada variable y las que consideremos a través de los pares de variables. Esto es importante para comprender la estructura y relación de un conjunto de datos multivariados. ¿Ya? Muy bien. Lo que sigue, de acuerdo al temario, y ya con esto se acaba, es la ecuación de regresión lineal. Muy bien, vamos a poner ahí ecuación de regresión lineal. Y acá está. Ponemos ecuación de regresión lineal. Ya está. ¿Qué cosa viene a ser la ecuación de regresión lineal? Es lo que ya hemos visto, ¿no? Entiendo, de aproximar cualquier función a una recta, ¿no? Pero para lograr eso, obviamente, tengo que hacer uso de ciertas condiciones, ¿ya? De ciertas condiciones. Entonces, eso lo voy a poner acá. La ecuación de regresión lineal es un modelo matemático que te va a describir la relación lineal entre una variable dependiente y una o más variables independientes, X. En su forma más simple, para un solo predictor, la ecuación de regresión lineal se representa con esta función. Variable Y es igual a beta sub 0, que es una constante, más beta uno que es otra constante X, y más E. El E no es otra cosa que el error que yo pueda considerar, ¿no? En mi función lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está, ¿ve? ¿Qué cosa viene a ser Y? Obviamente viene a ser la variable dependiente que estamos tratando de predecirlo, ¿no es cierto? Claro, ya estamos entrando ahí, ¿ve? El X es la variable independiente o predictor, claro. Beta sub 0 es un intercepto que representa el cruce de Y con X. Beta uno es la pendiente de la recta de la función lineal. Y el E es el término error que va a calcular la variabilidad de ese modelo. ¿Correcto? Muy bien. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Muy bien. Esto no necesariamente puede trabajar con una variable, o sea, puede trabajar con múltiples variables. Puede ser variable x1, variable x2 y así sucesivamente. Pero también debes considerarle un error, ¿correcto? Un error. Ya está. Listo. Un ejemplo de esto. Un ejemplo porque ya con eso creo que estamos felices y contentos, ¿no? Un ejemplo. Y el ejemplo lo pongo acá. Ahí está. Considera un conjunto de datos en las que tienes dos variables X, cantidad de horas de estudio, y Y, el puntaje obtenido en un examen. Queremos construir un modelo de regresión lineal
para predecir el puntaje en el examen I basado en la cantidad de horas de estudio X. ¿Correcto? Supongamos que tenemos esta data. X son las horas, ¿no?, de estudio y Y es el puntaje obtenido por examen. Ahí está. Entonces vas a construir el modelo de regresión lineal. Primero necesitas los coeficientes de regresión beta sub 0 y beta 1. Usamos el método de los mínimos cuadrados para hacer esto. Eso no es otra cosa que el cálculo de las medias, otra vez. Luego de las medias que vamos a calcular, la covarianza y la varianza. Fácil. Ya tienen el cálculo de covarianza de X y la varianza de X. También deben de calcular, ¿no? En este caso, el primero que es beta 1. Ahí está el beta 1. Se calcula como la división de la covarianza entre la varianza. Beta 1 va a ser 3,5. Y con eso puedes calcular el intercepto B. Para eso, beta sub 0, para eso vas a reemplazar en la función y menos beta 1x, un dato nada más, 70 menos el 3,5 por 3, ahí te sale el intercepto beta sub 0, que va a ser de 59,5. Por lo tanto, la ecuación de regresión lineal para ese conjunto de datos va a ser 59,5 más 3,5. Esa ecuación lineal te permite predecir el puntaje del examen Y basado en la cantidad de horas de estudio X. Por ejemplo, si un estudiante estudia 6 horas, podemos predecir su puntaje en el examen. Claro, 3,5 por 6 más 59,5. O sea, puedo predecir el 80,5. Por eso el X es el predictor. Puedo predecir. Esto sugiere que se espera que un estudiante que estudie 6 horas obtenga un puntaje aproximadamente del 80,5, bueno, 80,5 puntos. Muy bien, estudiantes, vamos a ir terminando la clase. Vamos a ver la parte 9, que viene a ser las distribuciones muestrales. Este es el nuevo capítulo y, bueno, vamos a ver los 4 primeros puntos que básicamente vienen a ser las definiciones de ciertos conceptos que vamos a estudiar y a detallar la próxima clase, la próxima semana. Muy bien, la primera es definición de una distribución muestral. ¿Qué es esto? Entonces ahí lo estamos viendo, ¿no? Viene a ser simplemente la distribución estadística, refiere a la distribución de una estadística específica. En este caso puede ser la media, la varianza, la proporción. Esto vamos a estudiar, no hay problema por ello. Es calculada a partir de múltiples muestras tomadas de una población, es decir, si tomamos repetidamente muestras, ¿eh?, de tamaño n de una población y calculamos una estadística para cada muestra, la distribución de estos valores estadísticos calculados es justamente la distribución muestral. Esta distribución proporciona información sobre la variabilidad de la estadística de interés cuando se toman muestras repetidas de la misma población. Es fundamental en estadística inferencial porque nos permite hacer inferencias sobre la población basadas en muestras justamente de esa población. ¿Correcto? Muy bien. En resumen, en resumen, eh, acá podemos decir la definición. La distribución muestral es una herramienta crucial en estadística inferencial que nos ayuda a comprender cómo se comportarán las estadísticas muestrales y realizar predicciones sobre la población basadas en muestras de esa población. ¿Correcto? Muy bien, esa es la definición de una distribución muestral. Con eso vamos a trabajar en este capítulo. Entonces vamos ahora a ver el primer concepto, que es la distribución de promedios muestrales, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Ahí está. Dice, la distribución de promedios muestrales es la distribución de las medias calculadas a partir de las múltiples muestras tomadas de una población específica. Cuando tomamos varias muestras de esta población y calculamos la media para cada una de ellas, la distribución de todas estas medias se denomina distribución de promedios muestrales o también de medias muestrales.
Esta distribución es crucial en estadística inferencial, nos ayuda a comprender cómo las medias muestrales y qué tan representativas son de la población original. Permite realizar estimación y predicción sobre la población en función de las muestras que tenemos disponibles. Acá un ejemplo, ¿no? Dice, si estamos estudiando la altura de los estudiantes de una escuela, ese vendría a ser la variable, y tomamos múltiples muestras, ¿ven? No solamente una muestra de la población, varias muestras, aleatoriamente. Podríamos calcular la altura promedio de cada una de estas muestras. La distribución de todas estas alturas promedio sería la distribución de promedios muestrales, que nos daría una idea de la variabilidad de alturas promedio entre diferentes muestras. ¿Ven? No solamente es una, sino varias, y nos permitiría hacer inferencias sobre la altura promedio de todos los estudiantes, en este caso, pues, que pertenecen a esa escuela. ¿Correcto? Muy bien, eso es con respecto al tema de distribución de promedios muestrales. Vamos ahora a ver el teorema del límite central. Sí, está muy bien. Y ahí bien claro dice, ¿no? El teorema del límite central es uno de los teoremas, en este caso, concepto fundamental de estadística y te describe el comportamiento de la distribución de las medias muestrales cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, muy grande, independientemente de la distribución de la población original. Este teorema del límite central te refiere, te indica que toda la distribución de la población, de la distribución de medias muestrales, se va a aproximar a una distribución normal, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Se aproxima a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande, es decir, n debe ser, o el número de datos debe ser mayor o igual que 30. Este teorema es muy importante porque permite hacer inferencias sobre la media de la población, ¿ya? Media de la población. Incluso, ¿no? Incluso, dice, cuando no, bueno, cuando no conocemos la distribución de la población original, nos dice que independientemente de la forma de la distribución original, la distribución de medias muestrales se asemeja a una distribución normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, esta parte importante para cuando lleguemos a la fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la parte central de lo que es el teorema, ¿correcto? Ahora vamos a ver la aplicación de. Entonces, este tiene aplicaciones, porque bien claro nos dice su definición y sus aplicaciones por ahora. El teorema del límite central tiene una amplia gama de aplicaciones en estadística y ciencias relacionadas. Algunas de las aplicaciones incluyen estimación de parámetros poblacionales. ¿No? En este caso, el teorema del límite central permite hacer inferencias sobre parámetros poblacionales como la media o la proporción a partir de muestras aleatorias. Incluso cuando la distribución no es normal, esto es fundamental en la estimación de parámetros y la realización de estudios sobre poblaciones. Intervalos de confianza, también lo vamos a ver más adelante. Aquí puedes calcular a través de los intervalos de confianza, estimar los parámetros poblacionales con un cierto nivel de confianza. Estos intervalos presentan un rango plausible en el que se espera que este es el verdadero valor del parámetro, ¿correcto? Pruebas de hipótesis, en este caso, también lo vamos a ver más adelante, es fundamental en las pruebas de hipótesis, ¿no? Lo que ustedes ya de repente por ahí conocen, el H0, el H1. Permite calcular estadísticas de prueba y realizar inferencias sobre parámetros poblacionales como la media o la proporción a partir de muestras aleatorias. ¿Correcto?
Muy bien. Finalmente, para terminar el teorema del límite central, este ya está. Ahí está. La estimación de errores estándar permite estimar el error de estándar de una muestra, obviamente, estadística. Esto es importante para la interpretación del resultado de muestras. Modelado estadístico, para poder justificar el uso de modelos lineales y paramétricos, incluso cuando estos no siguen la distribución normal que también ya hemos estudiado. Procesos de muestreo permite hacer inferencias sobre la distribución de medias y otras estadísticas muestrales. Es importante en el diseño y análisis de encuestas y experimentos. En resumen, el teorema del límite central, correcto, es una herramienta fundamental en estadística inferencial y tiene una amplia variedad de aplicaciones en la práctica estadística y científica. Ayuda a inferencias sobre poblaciones a partir de muestras y proporciona una base sólida para el análisis estadístico y la toma de decisiones basada en datos. Muy bien, finalmente el último punto es la distribución de una proporción muestral, ¿ya? Esto, mm, vamos a plantear su definición porque eso es lo que nos pide por ahora solamente la definición. No se preocupen que vamos a entrar al cálculo de esto. Es bien bonito esta parte. La distribución de una proporción muestral se refiere a la distribución de proporciones calculadas a partir de muestras tomadas de una población, especialmente en el contexto de variables categóricas o binarias, es decir, vamos a utilizar dos variables. Matemáticamente, si P es una proporción poblacional de interés y P sombrerito es la proporción muestral, entonces aquí tienen la fórmula. La proporción es simplemente la división entre xn. ¿Qué cosa es x? Es el número de éxitos, ocurrencias de la categoría de interés o variable de interés en la muestra y n es el tamaño, obviamente, de la muestra, ¿no? Entonces, como una especie de ejemplo ya para finalizar, diremos lo siguiente. Tienen este ejemplito. Supongamos que queremos estimar, dicen, ¿no? La proporción de estudiantes de una universidad que prefieren el café sobre el té. Tomamos una muestra aleatoria de 100 estudiantes y registramos sus preferencias. Si el número de éxitos, ocurrencias, es de que 60 estudiantes prefieren café, en esa muestra de tamaño 100, entonces la proporción de esa muestra sería sobre la población de 60 entre 100, 0,6. Esto muestra que la estimación de la proporción de estudiantes en la población total que prefiere café. Podemos estudiar la distribución de esta proporción muestral utilizando herramientas estadísticas, como la distribución binomial que ya estudiamos o la distribución normal. ¿Recuerdan? Binomial para variable discreta, normal para variable continua. Esto dependiendo del tamaño de la muestra y de la proporción poblacional de interés. Listo, estudiantes. Con esto culminamos la clase del día de hoy. Un gusto poder ayudarlos a asesorarlos. Nos estamos viendo el día martes. Hemos cumplido hasta acá con los temas indicados en el temario del día. Listo, muchas gracias. Chau, chau.